Saludos cordiales, ingeniero. Voy a dar una explicación sobre las protecciones del diagrama del sistema eléctrico de potencia. Eh, Comenzamos con un pequeño breve concepto sobre las protecciones eléctricas del sistema de potencia. Pues podemos decir que se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de fallas que podrían iniciarse de manera simple y después tener ese control en forma encadenada. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible la red, limitando el daño del equipo, minimizar la posibilidad de un incendio, el peligro de las personas o el riesgo a daños de equipos eléctricos adyacentes. Por esto tenemos dos protecciones, bueno, la protección que son primaria, la secundaria y la de respaldo. De la primaria podemos decir que esta protección es la que debe actuar con la mayor rapidez posible en primer lugar. La de respaldo se energiza y arranca al mismo tiempo que la primaria y como es más lento, solo opera en caso de que la primaria no responda. La protección primaria se diseña de tal manera que desconecte la mínima porción posible de un sistema eléctrico, de manera que aísle el elemento fallado, tomando consideraciones como la falla que ocurra dentro de una zona eh, para poder disparar los interruptores. Esto se debe considerar zonas de solapamiento, puntos de unión de zonas contiguas. Por lo general son interruptores que alimentan las dos zonas. Los transformadores de corriente son elementos que delimitan físicamente las zonas de protección. O sea, estos son los que bajan la corriente para que esta señal pueda ser medida por los relés. De las protecciones secundarias, pues esta protección actúa de manera simultánea con la protección primaria y no es necesaria ninguna coordinación, ya que la actuación del esquema de protección puede ser efectuada de manera indistinta para cualquiera de ellas. La protección de respaldo, si al producirse una anormalidad, pues la protección encargada de aislar la zona no opera y los daños del equipo pues serían mayores y la falla se va a prolongar por el resto del sistema. Pues para que esto no ocurra se utiliza la de respaldo, o sea, es decir que otra protección debe ser capaz de detectar la falla y aislarla, aún a costa de dejar fuera de servicio otros equipos o sectores en condiciones anormales. El sistema eléctrico pues tenemos protecciones que son para generadores, para las barras, transformadores y líneas de potencia. Vamos a concentrar en esas protecciones. Como podemos observar pues en el esquema, poseemos todos los parámetros de un sistema eléctrico de potencia, que es generador, pues las barras, línea de transmisión, transformadores, etcétera. Y voy a dar un pequeño análisis de las protecciones que llevan cada uno de ellos. Por ejemplo, el generador, pues podemos tener en consideración las siguientes protecciones, que sería la 64R, la 46T. Una es de fallo a tierra del rotor y la otra es protección térmica de secuencia de fase inversa. 32 y la 40, relé de potencia direccional y relé de campo o pérdida de excitación. La 46 y la 50 BF. La 46 es un relé de corriente de fase inversa o equilibrio de fase o desequilibrio de corrientes del estator. Y la 50 BF pues fallo de interruptores. En caso de que el interruptor que deba accionar no accione, pues este lo reinicia para que accione. El 51V, sobre corriente de tiempo restringido por voltaje. 87, relé de protección diferencial. 24, interruptor o contactor para interconexión de barras. Esas son las protecciones
que por lo menos en el caso personal consideramos dentro de las protecciones de generador en conjunto del proyecto que hicimos. De transformador, pues asimismo usamos las protecciones 37 y 67N, que es relé de subcorriente o subpotencia, y la otra es sobrecorriente direccional neutra. La 67 es relé de sobrecorriente direccional. Bien, tenemos también en protecciones de transformador la 81O y la 81U. La 81O ambas son protecciones de frecuencia, pero una sobre alta sobre frecuencia y la otra sobre baja frecuencia. La 59 y 27 trabajan en conjunto, que son relé de sobretensión y la otra relé de mínima de tensión. ¿Okay? La 47 y la 50 BF, pues como ya se fue mencionar 50 BF, que es fallo interruptor. La 47 es relé de voltaje de secuencia o de fase de equilibrio, o equilibrio de fase, ¿no? Las 50, 51 son del relé de sobrecorriente instantáneo. Y las 50N y 51N relé de sobretensiones definidas, o sea, tienen un tiempo definido. Bien, las barras, protecciones de barra, las barras tienen la misión de facilitar diferentes circuitos del mismo nivel de voltaje. Los diferentes esquemas de barra tienen diferentes grados de versatilidad, maniobrabilidad, mantenimiento, confiabilidad y continuidad de servicio. Al producirse pues una falla en las barras, se presentan altas corrientes de cortocircuitos que producen esfuerzos térmicos y mecánicos importantes en todos los equipos conectados a la barra. Por esta causa, pues las barras deben protegerse convenientemente si no se le quiere tener graves averías, ¿no? Pues una falla que no se despeje en el tiempo adecuado puede originar la destrucción de la misma y una interrupción prolongada del suministro de carga eléctrica, ¿no? De energía eléctrica. O sea, es indispensable tener un sistema de protección con una alta velocidad de operación para reducir el tiempo de apertura de los disyuntores y así evitar daños a los equipos conectados a la barra. Una de las protecciones sería para las barras sería la protección diferencial, o sea, es el sistema de protección que yo pude ver pues que son más utilizados en las instalaciones actuales, ¿no? Ya que detecta tanto las fallas de fase como las fallas de tierra. O sea, hay muchas variedades de protección diferencial y cada una de ellas tiene sus propias características, obvio está. O sea, el concepto de los diferenciales son conceptos de ley de Kirchhoff. Establece que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo determinado es igual a la suma de las corrientes que salen. Bueno, para esto se instalan transformadores corrientes, los TC, en cada extremo o terminal de la zona protegida, o sea, conectados en forma conjunta. Y bueno, entonces nos quedamos con las líneas de protección, la línea de transmisión, perdón. Las protecciones para esta línea de transmisión, pues tenemos lo que son el relé de sobrecorriente y relé de distancia. Los relés de sobrecorriente son la forma más simple de proteger una línea de transmisión, pero además es una zona que necesita ser reajustada cuando cambian las condiciones del sistema de potencia. Ya, estas son utilizadas instantánea, temporizada y direccional, o instantáneo y temporizado. Ya, tenemos relé sobre corriente instantánea, relé sobre corriente temporizado, relé sobre corriente direccional. Estas son, la primera es tipo de relé, tiene un tipo de respuesta entre los 10 a 60 milisegundos. Tal característica es considerada como su tiempo de respuesta es es inmediato. Por lo que la corriente de falla es mayor que la corriente de arranque, inmediatamente abre sus disyuntores, se activa la protección. Y la otra, pues y tenemos lo que son relés de distancia. Estos circuitos de transmisión a niveles de corriente de falla son altos, por lo cual una falla no es despejada rápidamente, que puede causar una estabilidad en el sistema, ¿no?
Esta protección de distancia pues lo que hace es trabaja en conjunto con los TC y los TP, tomando valores tanto de voltaje como de la corriente para medir su impedancia. Al momento de esto, la impedancia de la línea pues tener una variación, estos actúan inmediatamente.